Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de la evaluación educativa y la rendición de cuentas. Y para hablar sobre este tema tengo el gusto de tener presente aquí a Marco Antonio Fernández. Marco, bienvenido. Juan, muchas gracias por la invitación. Soy Marco Fernández, director de investigación de México Evalúa, politólogo, doctor en ciencia política por la Universidad de Duke, y mucha de mi investigación la baso precisamente en temas educativos. Arcelia Martínez, también presente con nosotros. Un gusto tenerte aquí, Arce. Llevo 10 años haciendo evaluación de política social en temas de educación y género. Soy doctora en política por la Universidad de York, Inglaterra, y hice una investigación de postdoctorado en el CIDE hace unos años sobre el tema justamente de los consejos de participación social en la educación y la rendición de cuentas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Marco, ¿cómo se puede rendir cuentas de un sistema educativo? ¿Cuántas dimensiones o aproximaciones al tema podemos tener? Bueno, la rendición de cuentas en el sistema educativo es fundamental para poder impulsar la calidad de la educación, que es el talón de Aquiles en el caso mexicano, ¿no? Y se puede hacer rendición de cuentas de distintas maneras. En primer lugar, viendo cuáles son los resultados que la escuela está produciendo en términos del aprovechamiento de los niños, precisamente saber qué están aprendiendo, si lo están aprendiendo bien, no solamente si están terminando los años escolares, sino la calidad de la educación que están obteniendo. Tienen que rendir cuentas también en los recursos materiales las escuelas, saber cómo se gasta, en qué se gasta, cuántos maestros se tienen, si los maestros asisten a clases, y eso lo vamos a platicar, me imagino, ampliamente en el programa, ver si los maestros van a clase y cumplen con lo que tienen que hacer. Y también se tiene que rendir cuentas a un nivel, digamos, más macro de las autoridades educativas, es decir, de qué manera las autoridades están garantizando buena infraestructura educativa, que tengan los materiales los maestros para poder hacer bien su trabajo, que se les estén dando los cursos de capacitación necesarios para poder tener buena docencia, que rindan cuentas de la forma en que transfieren recursos a los estados, por ejemplo, en el caso de la autoridad federal y de la autoridad estatal, qué hace con esos recursos, la parte que viene de sus propios presupuestos y la parte que viene de las transferencias federales. Yo diría que esas son, como a grandes rasgos, las características de las distintas formas que se tienen que rendir cuentas, y que los televidentes tienen que entender que estos elementos son esenciales para poder entender qué está pasando en un sistema educativo que es fundamental para el desarrollo de un país. Arce, en muchas mediciones, encuestas de opinión, los padres de familia mexicanos se muestran mayoritariamente satisfechos con la calidad de educación de los niños mexicanos. Y luego vemos las pruebas internacionales o la prueba enlace que se aplicaba en el país y vemos que los resultados dejan mucho que desear en la práctica. ¿Cómo explicamos esta asimetría entre lo que los papás perciben, los padres y madres que llevan a sus hijos, y los resultados de la educación en México? Bueno, es como muy importante tener en cuenta que los padres de familia siempre han participado en la escuela de distintas formas, ¿no? Pero no necesariamente se involucran con el quehacer educativo propiamente hablando, ¿no? Entonces, los padres participan a través de las sociedades de padres de familia en cuestiones básicas de infraestructura, en cuestiones de faenas escolares, etcétera,
pero hasta hace muy poco tiempo es realmente que se han metido a lo que tiene que ver con el quehacer cotidiano de la escuela, incluso en la cuestión académica. En 1993, con la nueva Ley General de Educación, se creó una figura que se llaman Consejos de Participación Ciudadana en la Educación, que por muchos años fueron letra muerta. Estos consejos empiezan a tomar... ¿Por qué eran letra muerta? ¿El pues peso del sindicato? Fíjate que sí, seguramente sí. Hay varias explicaciones, ¿no? Al tiempo que se crean estos consejos, podría haberse fortalecido mucho más la figura de la sociedad de padres de familia, pero se crearon estas figuras seguramente por no tener conflicto con el sindicato, ¿no? Entonces se creó como una doble figura en vez de fortalecer lo que ya existía, ¿no? Entonces es una figura que estaba mandatado en la ley, ¿no? Además. Bueno, la figura se mandata por ley, ¿no? Pero por muchos años no trabajaron o no operaron en la realidad. Hay algunos programas, como por ejemplo el programa Escuelas de Calidad o el programa Escuela Segura, que le dieron un nuevo auge, un nuevo brío a estos consejos, porque era un requisito para las escuelas recibían los fondos, por ejemplo, el programa Escuelas de Calidad, que se constituyeran los consejos, ¿sí? Entonces, yo hago una investigación en el 2007, yo estoy a 20 años atrás, en el 2007, justamente para conocer cómo estaban operando estas figuras. Hice 3 casos de estudio en Colima, Puebla y Zacatecas. Bueno, me paré en las escuelas y hablé con funcionarios de la Secretaría de Educación y con maestros y con los propios padres de familia, y me di cuenta, bueno, son 3 casos de estudio, no podría generalizar, pero fue como un estudio muy a profundidad, pues de todos los retos que enfrentaban estas figuras. Entonces, un poquito el miedo de los padres a participar y decir, yo no soy experto en temas de educación. Entonces, quien tiene la batuta y quien puede decir es el maestro. Yo me siento incapaz de pronto de decir, eso me decían los padres de familia, de decir qué puede hacer o cómo puede mejorar la escuela en cuestiones académicas cuando el experto es otro. Entonces, había como creo que todavía lo hay, por eso quizás se explica esta cuestión de no se sienten de pronto los papás con la autoridad como para opinar en temas de educación. Y cuando en realidad sí están súper metidos, ¿no? Si tú ves, el aprovechamiento escolar de los niños depende en buena medida también del apoyo que den los padres. Hay como una pirámide, hay un estudio interesante de una autora que se llama Joyce Epstein, que habla de distintos niveles de participación en la educación. Y el más básico es el que el papá entra a estudiar con el niño, a leer, a ver que haga las tareas, a preguntar en la escuela cómo va el hijo, ¿no? Y ya, bueno, si vas avanzando en niveles, es cuando ya participas en la escuela e incluso vigilas al docente, ¿no? Entonces... ¿Y aquí qué nivel de participación estamos? Pues en la base de la pirámide. Estamos en la base, ¿no? Estamos en la base. Además, no solo es importante la participación de los padres de familia, o sea, también es importante la participación de la sociedad civil, ¿no? Hay una contradicción entre niveles altos de satisfacción cuando tienes niveles muy pobres en la calidad de la educación. Por un lado, es la educación relativa de los padres de familia. O sea, la educación es decir, los padres de familia antes apenas terminaban primaria o secundaria, estamos logrando tener mayor educación en el país, y cuando se ve eso, obviamente el padre de familia le preguntan, ¿cree que es la buena educación en México? Pues por supuesto, su parámetro de comparación es lo que él tenía. Que no terminaron la primaria o secundaria, evaluando la educación de niños que ya están terminando la secundaria. Y el segundo punto si quieres, vamos a una pausa, Marco. Okay. Estamos en Pesos y Contrapesos. Regresamos en un momento con el tema de evaluación educativa y rendición de cuentas. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de rendición de cuentas en el sistema educativo. Marco, nos estabas hablando de esta asimetría entre la percepción de los padres sobre la educación y los resultados que ésta está dando en sus hijos. Por un lado, comentaba que esto se debe al parámetro de comparación. Es decir, antes la sociedad tenía menos educación, hoy se están teniendo mayor cobertura en niveles
mayores de educación, por lo tanto, pues no es sorprendente que el padre vea en retrospectiva y diga, la educación está bien. Pero el otro punto que es fundamental es que desde que se establecieron en 2006 los instrumentos estandarizados censales, la famosa prueba enlace, la autoridad ha sido incapaz de transmitir con claridad el mensaje de lo que significan los resultados de la prueba enlace. Por ley, en este espíritu de la rendición de cuentas, los padres reciben una boleta con los resultados de la prueba enlace de su hijo y el comparativo respecto a la media del grupo. Y también hay resultados, obviamente, por escuela. Sin embargo, el padre de familia poco sabe qué significan esos scores. O sea, no hay forma, no hemos sido capaces de transmitirle al padre de familia el significado que si está su hijo, por ejemplo, en los niveles de menor aprovechamiento, eso quiere decir que cuando va a la tienda, por ejemplo, si están los menores niveles de aprovechamiento matemático, bueno, pues recibe el cambio, igual lo pueden transear y no se va a dar cuenta porque las operaciones aritméticas básicas no las puede hacer bien. O sea, las implicaciones prácticas de un resultado bajo en la prueba. Y eso no hemos podido transmitirlo con claridad a los padres de familia. ¿Y quiénes no hemos podido? La SEP. Creo que ha sido fundamentalmente la autoridad. Es un reto que se observa en diversos países en América Latina que están tomando pruebas estandarizadas. Chile tiene el mismo problema con el famoso CIMSE, que es el equivalente a la prueba enlace. Tampoco han logrado transmitirle con eficacia el significado de estos resultados. Y eso es fundamental porque entonces cuando uno empieza a entender que estos scores bajos tienen consecuencias muy negativas para el desarrollo futuro de los niños y de los jóvenes y sus oportunidades laborales, entonces sí los padres de familia pueden ser mucho más críticos. La importancia de un mecanismo de evaluación como enlace. Exacto, y que además el segundo paso es que después de que se dan los resultados, la máquina para poder empezar a hacer mejores políticas educativas no arranca. Es una crónica ya sabida de lo que va a ocurrir cuando se presentan los resultados de la prueba PISA y de los de la prueba enlace. La sociedad dice, los periodistas y la gente especialista en la sociedad civil dice, esto es una tragedia, somos unos burros, estamos hacia abajo en los niveles de aprovechamiento de lectura y de matemáticas, no decimos bien qué significan los scores, pero todos nos desgarramos las vestiduras, la autoridad dice, voy a tomar cartas del asunto, estamos haciendo un esfuerzo, estamos mejorando la capacitación, pero lo que no pasa, si se hiciera una evaluación, por ejemplo, grande de los consejos de participación social, tendría uno que entender que haya verdaderas juntas en las escuelas para decir, miren, los resultados de este año de la prueba enlace fueron esto. Quiere decir que estamos teniendo estas debilidades y estas fortalezas. También esas juntas con los maestros, obviamente, decir, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué cursos necesitamos para mejorar en cómo enseñamos y que no estamos dando los resultados que tendríamos que estar esperando? Y obviamente con el director. Esta máquina no funciona, no se hace. Entonces, gastamos muchos millones de pesos tanto para participar en una prueba internacional como es PISA, como en la prueba nacional de enlace, y no le sacamos el jugo. Arce. Sí, sobre este tema. Sí. Bueno, me parece que el problema, no solo en educación, en muchos temas en este país, es la integralidad de la política educativa. Si tú conjuntas acciones, ¿no? De apoyos en becas, por un lado, infraestructura, por otro lado, programas en la escuela. Integralidad es como enfocarlo desde muchos ángulos. Desde muchos enfoques, ¿no? Yo me acuerdo hace, no sé, cuando surgió, por ejemplo, el programa Escuelas de Calidad en el 2000, ¿no? Que estaba enfocado a escuelas urbanas pobres, ¿no? Y los apoyos de oportunidades, en ese momento todavía no se ampliaba el programa Oportunidades, entonces estaba enfocado en dar becas, o sea, como incentivar la demanda por educación, ¿no? Era el programa Oportunidades a través de las becas, y se iba a zona rural muy marginada, y tenías por otro lado el programa Escuelas de Calidad, que implicaba una mejora en la oferta educativa a través de mejoras en infraestructura, en computadoras, capacitación para los docentes, y los apoyos no iban a las mismas escuelas. Entonces siempre tienes déficits porque no haces una política pública
que conjunte el problema de educación desde diversos ámbitos. Yo creo en ese sentido, por ejemplo, que no podemos dejar en los padres la responsabilidad, ¿no?, de que las cosas mejoren. Si es una cuestión, coincido con Marco, en que tiene que entrar la autoridad y la sociedad civil entra como un vigilante para que haya una rendición de cuentas. Me parece que también coincido con Marco que es difícil que un padre de familia de pronto sea crítico, porque bueno, está agradecido de alguna forma que tenga una educación pública que sea gratuita. Entonces es cuestión de ir informando de cuáles son los derechos. Y como ¿no? es mi percepción, Sí. una asimetría de poder entre los directores de las escuelas y los padres de familia. O sea, como que no hay esta noción de que el director de la escuela, el maestro, es un servidor público, sino una especie sino dándole una especie de concesión a las familias para educar a los niños. Y no un servicio. Pero como que la transición democrática y la noción de que todos somos ciudadanos iguales ante la ley no ha llegado a nuestras escuelas, ¿no? Y yo creo que estamos transitando hacia allá. Me parece que todas estas reformas, ¿no?, que fueron una avalancha, no solo en el tema educación energética, fiscal. Todavía las andamos ¿no? digiriendo. Exactamente, estamos digiriendo. Y me parece que, bueno, por supuesto hay un miedo enorme de parte del docente, porque bueno, vamos a hablar, los docentes son personas, la mayoría son personas muy conscientes, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Es una cuestión sistémica. Yo no diría los docentes son tremendos, los docentes no pueden, los docentes son malos, los docentes son corruptos. Bueno, lejos de eso. Yo he platicado y conocido en todas las entrevistas que he hecho, muy comprometida. gente muy comprometida. Es una cuestión sistémica, una cuestión de rendición de cuentas, donde ya no encuentras dónde está, qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Donde hay responsabilidades no asumidas a tiempo. Entonces creo que estamos en un momento interesante en donde podemos empezar a pedir cuentas y empezar también a hablar con los docentes del valor, de la importancia de que se evalúe su trabajo y de que las plazas sean asignadas de otra forma, ¿no? Estamos en Pesos y Contrapesos, hablando sobre evaluación educativa y rendición de cuentas. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Pesos y Contrapesos para hablar del tema de evaluación educativa y rendición de cuentas. Marco, ¿de qué manera la reforma educativa no implementada, aprobada en 2013, puede tener un impacto en mejorar la rendición de cuentas sobre el sistema educativo? O sea, creo que su impacto va a depender de la forma en que se implemente. Si se implementa bien, tiene mucho potencial para hacer tanto que se mejore la rendición de cuentas, como que esta rendición de cuentas desate políticas educativas para mejorar la calidad de la educación en las aulas del país. Hay dos puntos centrales. Por un lado, la evaluación docente y por el otro, la evaluación de los estudiantes. En la evaluación docente, lo observamos en las marchas que se realizaron durante el proceso de la aprobación de la reforma, es vista con recelo por una serie de grupos de interés organizados al interior del magisterio, que por mucho tiempo se han, y hay que decirlo con toda claridad, beneficiado de redes de corrupción que permiten mantener sus posiciones sin dar cuentas de lo que hacen en el aula, si es que van, o muchos de ellos incluso tienen plazas de docentes y no están ni en la escuela, o están de comisionados, o incluso, en el caso más extremo, están de aviadores, ¿no? Maestros que no ven niños en su vida cotidiana. ¿No? Entonces, eso tenemos un problema. Por el otro lado, el egreso de los maestros, en donde sospechamos por los resultados de las pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, que hay deficiencias serias en la forma en que enseñan a sus estudiantes. No sabemos el grado de estas deficiencias porque hasta ahorita no tenemos una buena información que haya evaluado el desempeño de ellos al interior de las aulas. Y muchos de ellos, con razón también, están temerosos y también enojados porque dicen, bueno, nos van a evaluar,
pero la autoridad tampoco nos ha dado los elementos para hacer bien nuestro trabajo. Es decir, no tenemos elementos materiales en las escuelas, los elementos mínimos, ¿no? Buenos pizarrones, gises, las bancas que funcionen, etcétera. O sea, un ambiente que tiene un impacto sobre el aprovechamiento de los niños. 2, me das cursos, pero esos cursos, la verdad, son chafas. O sea, y ha sido una cuestión de omisión de la autoridad y también complicidad con el sindicato. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, por mucho tiempo, parte del aumento salarial, de la posibilidad de aumentar salarialmente sus posibilidades los maestros, era con base en el número de cursos que acumulaban en su formación. Y esos cursos los dotaba gente ligada al sindicato. Y entonces se creó una lógica perversa de dar cursos que nada tienen que ver con la labor docente, cursos de superación personal, cursos de cocina que uno decía, bueno, pero ¿cómo esto puede ser válido para que tenga más puntos y eventualmente mejor salario? Esto es absurdo. Y obviamente necesitamos darle herramientas tanto a los maestros que están ahorita en formación, son los maestros que están en las denominadas escuelas normales, como a los maestros que están en funciones para que puedan capacitarse. Por ejemplo, tenemos un problema de matemáticas serio, ¿no? Y uno de los problemas es no solo de pedagogía, bueno fuese que fuera solo de pedagogía, sino que muchos de los maestros no conocen bien el material que tienen que transmitir y pues en ese sentido nadie está llamado a lo imposible. Sí. Y eso no lo conocen bien porque desde la formación que se les dio en las escuelas normales a los cursos de capacitación han sido deficientes. Todas estas cosas se tienen que atender para que la evaluación pueda funcionar adecuadamente. Finalmente, para ceder la palabra, uno de los problemas que es fundamental es cuáles son los instrumentos con los cuales vamos a evaluar a los maestros. Y eso implica una complejidad técnica, económica y política. Técnica, porque en el mundo hay una discusión de cómo se tienen que evaluar a los maestros. O sea, si es a través de las pruebas estandarizadas, no hay un consenso, es pruebas estandarizadas a los alumnos, pruebas estandarizadas a los maestros, evaluaciones, observaciones en clase, encuestas a los alumnos, portafolios docentes. O sea, hay un menú de distintos instrumentos. Y tenemos que definir, el INE tiene que definir cuáles de esos instrumentos van a ser los utilizados para evaluar a los maestros. 2, económicamente sale caro, o sea, y el país tiene que entender que va a tener que distribuir mucho. Don Jesús Reyes Heroles, sale caro evaluar, pero sale más caro no hacerlo, ¿no? Exactamente, y por eso mismo ella iba a decir, la sociedad tiene que entender que esos recursos van a ser pesos, que van a ser pesos bien gastados, porque se tiene que tener un efecto sobre la calidad. Políticamente esto es muy complejo por la resistencia de todo este sistema como ya lo vivimos en las calles. Exactamente, de la Ciudad de México. y que se va a seguir viviendo, esto no se ha acabado, en términos de resistir la evaluación, los resultados de la evaluación, ver, la reforma contempla que los maestros que sean evaluados y reprueben 3 veces de forma consecutiva, a pesar de cursos de capacitación, después de cada uno de los exámenes reprobados, si reprueban 3 veces consecutivos, fuera del sistema educativo. Sí. Eso solo para los nuevos. Arce, sin menospreciar el trabajo legislativo, son nuestros anfitriones en el canal del Congreso, pero parece que es más fácil cambiar la Constitución y la ley que cambiar la realidad. Como analista de políticas públicas, bueno, esa es la pregunta de los 64,000, ¿cómo lo vamos a implementar bien? ¿Y qué significa bien implementado? ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar hacer eso? Me parece que no es cosa fácil, ¿no? Implementar cambios que por mejor bien diseñados que estén, pues confrontan una realidad que lleva gestándose muchísimos años, ¿no? Entonces, creo que tenemos son reformas culturales también. Sí. Son reformas de fondo, sistémicas, de instituciones, de personas, ¿sí? De usos y costumbres. De usos y costumbres. Mira, yo recuerdo cuando éramos niños, bueno, tenemos de edades, pero más o menos por ahí estamos, el salario de los docentes realmente era... la vida salarial del docente era terrible, ¿no? El maestro no le alcanzaba para nada, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 80, ¿no? De alguna forma entiendo, y no justifico, pero entiendo que el sindicato tuvo logros, ¿no? En términos salariales muy importantes, simplemente el tema de carrera magisterial para los docentes. Es evidente, ¿no?, que significó, al menos salarialmente, la vida del docente. Entonces,
Por eso había todo el apoyo a las secciones sindicales. Bueno, yo conozco, he trabajado, he hablado a lo largo del país con muchísimas educadoras, sindicalistas, profesores. Por supuesto que respetaban la figura del Besteri, por supuesto que respetaban las figuras locales, porque sentían que habían ganado, ¿sí? en términos de tener una plaza digna, un salario digno, posibilidades de crecer, si se iban preparando con estos cursos buenos o malos, pues iban como ascendiendo. Entonces, es lograr como, insisto, no hay buenos y malos, ¿verdad? Yo no veo el mundo así, ¿no? El tema de la evaluación, a la rendición de cuentas, pues también nos implica pensar qué vamos a evaluar, ¿sí? Creo, Marco ya lo señaló, es importante ver presupuestos, resultados de programas, la operación misma de los programas. Y aquí entran todas estas aristas. Evaluación docente, que es el gran reto, ¿sí? Donde sí hay todo por construir desde mi punto de vista, ¿no? A través de distintos instrumentos que ya los señaló Marco, portafolio, entre pares, pruebas estandarizadas. Y que además que no implica que elegir uno descartes los Exacto. demás, Claro, ¿no? es una que- combinación. Es un combo, de instrumentos. hecho, la Fundación Gates en Estados Unidos el año pasado publicó el final de un estudio que tomó varios años de tomarse en serio cómo evaluar a los maestros. No le puedes pedir lo mismo a un maestro rural, con todas las de perder y con todo, ¿no? Que al maestro urbano, ¿no? En una escuela, en un lugar socioeconómicamente pobre, que ¿no? Con condiciones mejores. Entonces, los pones frente, o sea, no puede ser igual, ¿no? Igual que a los alumnos, ¿no? Pero eso ya descartaría de saque, por ejemplo, un examen estandarizado. No porque Complementado con otras herramientas. El problema también es que no se difunde y los usos de la evaluación son acotados. Entonces, si haces evaluación y no sirve para el rediseño de la política pública, ahí tenemos un problema. Entonces, tendríamos que transitar hacia usar los resultados de la evaluación para mejorar. La evaluación no solo es para rendir cuentas, es para rediseñar, es para aprender, es para mejorar. Esa es como mi visión, ¿no? Muchas gracias, Marco Fernández, Arcelia Martínez, por habernos acompañado en Pesos y Contrapesos. El reto de la reforma educativa no solo es la transformación de la ley, sino el cambio en la realidad y en la vida de las escuelas de nuestro país. El tema de rendición de cuentas y educación creo que va a ser algo que nos va a acompañar no solo en este programa, sino en la discusión pública de México. Muchas gracias por habernos acompañado. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.